Bueno, vamos a continuar con el tema 6 o módulo 6 con la parte 2, para lo cual hacemos clic en el código y lo abrimos en el código ggplot parte 2, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parte del tema vamos a aprender a hacer diagramas de cajas o boxplots e histogramas utilizando el paquete ggplot2. Y también vamos a ver otros recursos para mejorar los gráficos con ggplot2. Como sabéis, al final del último módulo, es decir, del ggplot parte 1, cuando hemos visto la parte 1, hemos creado un objeto, miplot, al cual le hemos asignado un gráfico de ggplot. Y como veis, si yo escribo miplot y pulso intro, se dibuja aquí a la derecha este gráfico que hemos guardado como un objeto que se llama miplot. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo hacer boxplots. Bueno, los boxplots son diagramas de caja, ya los habéis visto en el tema 5, ya los conocéis, se componen de cajas box y de unos bigotes o whiskers, ¿vale? Estos bigotes son la distribución de los cuartiles y lo que nos permiten los boxplots es visualizar fácilmente una variable continua y nos permite visualizarla no solo fácilmente sino también de manera compacta. Es muy práctico porque nos permite visualizar la mediana de esa distribución, los valores atípicos o lo que conocemos como outliers, y también nos permiten visualizar los cuartiles. Al tener a la vista a los outliers nos permite detectar si tenemos valores atípicos o outliers en nuestra distribución. Si no los tuviéramos, no los mostraría. Y también nos permite ver la disimetría de la distribución de nuestros datos al tener visualizada la mediana. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto ya lo habéis visto en el módulo anterior. Como sabéis, vamos a utilizar la función ggplot para visualizar, para generar nuestros gráficos y le tenemos que dar el data frame o los datos sobre los cuales queremos hacer un dibujo, y en la parte de aesthetic mapping, que es esta función que está incluida o este argumento que está incluido entre la función ggplot, tenemos que darle las variables de nuestro data frame que queremos dibujar, y no solo tenemos que darle las variables sino indicarle qué relación queremos que tengan estas variables con nuestro plot. En este caso vamos a dar species en el eje de las X y sepal length o longitud de los sépalos en el eje de las Y. Vamos a pulsar control intro. Y aquí se nos ha generado este plot que no contiene ningún elemento en su interior, solamente es un lienzo en el que en el eje de las X visualizamos las 3 especies de iris y en el eje de las Y visualizamos la longitud de los sépalos. Como sabéis, para que algo se añada aquí tenemos que añadir otra capa utilizando el más. Y en este caso la capa va a ser un boxplot, es decir, tenemos que utilizar la función geonBoxplot o geonBoxplot, ¿vale? Pulsamos control intro y se nos ha generado estas cajas, estos diagramas de cajas con sus cuartiles o bigotes dibujados y la mediana representada. En este caso de iris virgínica también nos sale dibujado un outlier o un valor atípico en la distribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Como veis, este gráfico es muy básico, presenta los colores en negro. Vamos a colorearlos, vamos a rellenar estas cajas en color rojo y poner el borde en color negro, para lo cual indicamos en argumento fill red, rojo, y en el argumento color negro, que nos va a colorear los bordes en negro. Pulsamos control intro y aquí tenéis esta figura coloreada. Podemos utilizar otros colores como por ejemplo blanco y azul. Muy bien. Y también podemos utilizar, voy a ponerlo más abajo, también podemos utilizar el argumento nog para contraer la caja a la altura de la mediana, lo que nos permite visualizarla mucho mejor. Si por ejemplo quisiéramos cambiar los colores, en este caso también podríamos hacerlo. De acuerdo, y aquí white. Muy bien. Muy bien. También podemos colorear las diferentes cajas en función de la especie, es decir, que cada una de nuestras especies de iris aparezca coloreada de manera diferente. Para eso tenemos que darle el color que queremos que tengan estas especies de iris dentro del argumento aesthetic mapping. Y como veis, se nos ha coloreado únicamente el borde porque hemos usado el argumento col. Para que se nos coloree el interior tenemos que utilizar el argumento fill, como de relleno. ¿De acuerdo? Si pulsamos control intro, vemos cómo se rellenan los boxplots.
Otra manera de colorearlos es escribiendo el argumento aesthetic mapping dentro de GeoBoxPlot. Es decir, en lugar de incluir el color de las especies aquí, puedo incluirlo aquí, pero indicando aesthetic mapping delante. Vamos a hacer control intro y como veis también se ha coloreado. Exactamente igual que cuando lo he hecho aquí. Control intro. No hay ninguna diferencia. Si en lugar de col hubiera dado fill, también se rellenaría exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? Y podemos incluso darle los dos argumentos. Muy bien, pasa que en este caso no nos permite visualizar la mediana, con lo cual esto no nos interesa. Os recuerdo que ggplot hace capas, superpone unos elementos a otros, es decir, que el orden de las cosas es muy importante, el orden en el que a ggplot le indicamos que nos dibuje las cosas. Por eso primero hacemos un marco global, un lienzo al que le añadimos un boxplot, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, podríamos añadir los puntos de la distribución, vamos a pulsar el control intro. Veis cómo se han añadido los puntos de la distribución, están rellenos las cajas en rojo y en negro, hemos contraído estas cajas a la altura de la mediana y le hemos añadido los puntos encima. Mirad este otro ejemplo, donde los puntos se han añadido antes que las cajas. Como veis, las cajas están tapando a los puntos, es decir, que el orden en que nosotros le vamos añadiendo capas a este gráfico es muy importante, ¿de acuerdo? Simplemente para que recordéis la filosofía de los gráficos con ggplot, que es construir gráficos a base de capas que se van superponiendo las unas a las otras. Vamos a generar ahora un histograma. Para eso vamos a utilizar, de nuevo, un lienzo. Y vamos a añadir un elemento geométrico, en este caso un histograma. Y le tenemos que dar un ancho de banda. Bien, este ancho de banda es lo que va a permitirnos saber en qué rango de valores queremos tener los conteos, queremos que el histograma nos haga los conteos, ¿no? Queremos conocer el valor de frecuencias, ¿de acuerdo? Como veis, es un gráfico también muy sencillo, podemos decirle que nos lo coloree por especies, de manera que tendríamos como 3 distribuciones de frecuencias, 3 histogramas en azul, en verde y en rosa. Esto no es muy práctico porque no se ve muy bien, entonces le voy a decir fill. Y aquí vemos como que se nos dibujan 3 histogramas superpuestos que nos dan la distribución del tamaño del sépalo para iris virgínica en azul, versicolor en verde y iris setosa en rosa. ¿De acuerdo? Generalmente este tipo de gráficos donde queremos ver las distribuciones de frecuencias o histogramas de varias especies a la vez o de varios elementos a la vez en un único gráfico se visualiza mejor con una distribución de frecuencias y no con es decir, con un polígono de frecuencias y no con un histograma. Para eso tendríamos que añadir en lugar de un histograma estos polígonos con la función geom / frec_poly, ¿de acuerdo? Control intro. Y aquí lo tenéis, aquí tenéis la distribución en rosa, verde y azul. ¿De acuerdo? Vamos a ver el mismo ejemplo con el dataset Diamonds, ¿vale? Para lo cual decimos data Diamonds, control intro y head Diamonds para explorar este data frame y vemos que tenemos varias columnas, cat, color, clarity, profundidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo construimos un gráfico? Pues de nuevo, función ggplot, le decimos cuál es el dataframe que queremos que nos utilice y dentro del argumento aesthetic mapping le decimos qué queremos, en este caso como es un histograma, sobre qué variable queremos que nos haga el conteo, ¿de acuerdo? Y en este caso es sobre la variable price, precio, y queremos que nos lo rellene con distintos colores, queremos que nos muestre varios histogramas de precio, ¿vale? Dependiendo de cut, de cómo ha sido este corte, ¿de acuerdo? Y, claro, si yo pulsara esto, control intro, no se dibuja nada, porque sería nuestro lencio, tenemos que añadir el histograma con este ancho de banda, 500.
control intro, y aquí veis que hay diferentes cortes: justo, bueno, muy bueno, premium y perfecto, ideal. Y veis cómo hay distintos histogramas que se superponen unos a los otros, ¿de acuerdo? Para ver la distribución. Pero no lo vemos muy bien, de manera que utilizamos este FrecPoly y podemos ver mucho mejor las frecuencias, ¿de acuerdo? Si vamos para atrás, esta que está en morado, que es muy bajita, se visualiza mucho mejor aquí que en este caso, donde tendríamos que ir viéndola encima del resto de histogramas y no se visualiza bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos aprendido a generar boxplots y a generar histogramas con ggplot. Vamos a ver, para finalizar, algunos aspectos de ggplot que son muy interesantes para modificar diferentes aspectos de las gráficas. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a ver es la función tema, la función them, ¿vale? Los temas nos permiten definir elementos como el color del fondo de mis dibujos, de mis plots, de mis gráficos, ¿de acuerdo? Nos permiten también controlar el tamaño de los ejes, ponerle un título, controlar dónde se localiza una leyenda, etc. Vamos a utilizar mi plot, que lo definía al inicio en la parte 1, ¿recordáis? Y vamos también a este Diamonds FrecPoly, lo vamos a llamar mi plot 2 y lo vamos a guardar. De acuerdo. Entonces vamos a utilizar estos dos, mi plot y mi plot 2. Vamos a empezar con mi plot. Si yo dibujo mi plot, este sería mi gráfico, ¿no? Tenemos las especies en el eje de las X, el tamaño, la anchura de los sépalos en el eje de las Y. Tenemos un fondo que es gris con rayas blancas y nosotros no nos interesa eso. Queremos que aparezca en blanco, para lo cual utilizamos la función them, que es tema, y decimos que el panel grid, el argumento panel grid nos controla cómo está dibujado el fondo de mi panel, sea un elemento en blanco. Si pulsamos control intro, vemos que ya no hay líneas, ¿de acuerdo? Ya no aparecen estas líneas. Como veis, a mi plot yo le puedo seguir sumando cosas, le puedo seguir añadiendo capas, ¿de acuerdo? La filosofía es la misma, aunque tengamos nuestro plot ya guardado como un objeto de R, como un objeto de la sesión, ¿de acuerdo? Si exploramos los temas con la ayuda, vemos que tienen muchísimos argumentos que podemos controlar. Son enormes las posibilidades que tenemos con la función them dentro de ggplot para controlar diferentes propiedades o, digamos, características de nuestro gráfico. Por ejemplo, aparte de que no aparezcan las líneas con panel grid, podemos decirle que el background, es decir, el fondo, sea blanco, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Podemos decir que el eje de las Y esté en negro con un tamaño de 0,2, el eje de las X también aparezca en color negro con un tamaño de 0,2. Y aquí lo veríais, ha desaparecido ese color gris que había antes de fondo, ¿lo veis? Ahora es blanco y las líneas del eje de la X y de la Y aparecen en negro con este tamaño 0,2. Podemos haber puesto 0,5 para que veáis la diferencia. No hay mucha diferencia, vamos a poner 2. ¿Ves? El eje de las Y en este caso aparece con una línea mucho más ancha, ¿de acuerdo? Es decir, que este argumento size nos controla el ancho de la línea en el X o en el Y, ¿de acuerdo? También puedo decir que el panel tenga un borde, panel border, es decir, este borde general, ¿sí? Que sea de color negro y que no tenga ningún relleno. Y también le vamos a dar un tamaño 0,2, pues bueno, vamos a dejarlo en 0,5 también. Como veis, se ha generado un recuadro, una línea que bordea nuestra figura, ¿de acuerdo? Existen muchos temas que ya vienen definidos por defecto y que puedo utilizar directamente sin tener que estar escribiendo todos estos argumentos, es decir, sin tener que definir todos estos argumentos. Existe, por ejemplo, este them black and white, ¿vale? Lo único que en este caso sí que aparecen estas líneas del fondo. Tengo este que se llama dark, o uno clásico que, como veis, me borra estas líneas del fondo y me quita este recuadro negro de alrededor.
Podría incluso definir mi propio tema, uno que decido inventarme yo, y tendría que escribir mi plot y sumarle una capa que es mi tema, el que yo he definido. Me da un error porque no tengo ninguno definido. Para esto tendría que definirlo y guardarlo como un objeto DR creado con la función them. Vamos a hacerlo. Vamos a generar un tema donde hemos decidido que no aparezcan estas líneas del fondo con panel gris igual a element blank, panel background, quiero que lo rellene de blanco, las líneas de la Y y de las X, los ejes de la Y y de la X van a estar en negro y con un tamaño de 0,5, lo vamos a cambiar porque 0,2 es demasiado fino. Y también puedo incluso decirle de qué tamaño quiero que sea el texto en el título. Control Enter, ya he definido mi tema y si ahora yo le digo mi plot más mi tema, se definiría, ¿de acuerdo? Mi tema. Como veis, con Axis Title, lo que controlo es estos títulos de aquí, ¿no? Es decir, los títulos de la X y de la Y. Y con Element Text Size 15 controlo el tamaño de estos letreros, ¿no? Podría dar un tamaño 20, ¿de acuerdo? Y aparecería mucho más grande. Una vez definido mi tema y una vez que estoy a gusto con mi tema y he añadido aquí todos los argumentos que me apetece definir, lo puedo guardar y usarlos siempre, de manera que mis figuras serían homogéneas en todos mis documentos, ¿de acuerdo? Podría utilizarlo cada vez que quiera hacer una figura. ¿Qué más? Puedo modificar también los ejes, puedo modificar qué está escrito aquí y qué está escrito aquí. Por ejemplo, yo no quiero que aparezca sepal.width, no quiero que aparezca así, sino quiero que aparezca anchura de los sépalos y quiero indicar entre paréntesis que está medido en milímetros, ¿de acuerdo? Y también quiero darle un título a este plot que va a ser anchura de los sépalos de las especies de iris. Y luego quiero utilizar este tema en el que el título, ¿vale? En el que defino el tamaño del título, ¿de acuerdo? Entonces digo que them tiene un plot title con un elemento de texto que va a estar, puedo definir el tamaño, size igual 15, y hJust lo que nos hace es ajustar la posición en la que va a ir el título. 0,5 me lo ajusta a mitad del gráfico. Vamos a pulsar control intro. Aquí tenéis, ¿sí? Si hubiera puesto un 0 aquí, veréis. Se me ajusta a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, para que aparezca en el centro, 0,5. También podría haber dicho mi plot más mi tema, ¿de acuerdo? Y en mi tema, haber dado este argumento también. ¿Vale? Defino aquí mi tema. Perdón, mi tema. Voy a copiar mi tema de antes. Se me ha desplazado un poco, lo voy a poner mejor para que se vea bien. Y en este tema también voy a añadir, pues como quiero que sea el título, en este caso quiero que sea que esté ajustado en el centro, ¿de acuerdo? Y que tenga un tamaño size igual 15. Y aquí voy a darle un tamaño también de 15. ¿Vale? Como veis, dentro de la función tema, ¿sí? Abro paréntesis y voy escribiendo diferentes argumentos que voy separando por una coma, ¿vale? Control intro. Ah, me he equivocado aquí, me falta una T. De acuerdo, ya estaría definido mi tema. Si yo ahora quiero dibujar mi plot con mi tema, veis que aparece así, pero no aparece el título porque le tengo que decir
¿Qué quiero que escriba? Ahora mismo sabe qué tamaño tiene que darle a mis ejes y a mis títulos, pero no le he dicho que lo ponga, con lo cual lo copio de aquí y le digo que me sume los títulos de mis ejes. Quiero que en el eje de la X no aparezca nada, quiero que en el eje de las Y aparezca la anchura de los sépalos medido en milímetros y quiero que me añada un título a esta figura que es anchura de los sépalos de las especies de iris. Pulso control intro y ya habríamos generado este plot, ¿de acuerdo? Así que así podéis ir modificando y añadiendo más y más información cada vez. Para finalizar, vamos a salvar este plot con la función ggSave. La función ggSave nos permite guardar el último plot que hemos hecho. Es decir, no tendríamos que indicarle aquí qué plot queremos que nos guarde, simplemente tenemos que indicarle con qué nombre queremos que nos lo guarde en nuestra carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Se va a guardar aquí, en nuestra carpeta. Y se va a guardar el último gráfico generado. Como quiero que me lo guarde en PDF, le voy a llamar gráfico1.pdf, ggSave gráfico1.pdf, control intro, me dice que lo está salvando y si me voy a la carpeta files veo que aparece aquí, ¿de acuerdo? Luego lo visualizaremos. Y también puedo decirle que me lo guarde, en este caso le voy a llamar gráfico2.pdf porque lo voy a guardar en PDF y podemos especificar la anchura, la altura de ese gráfico y las unidades. En este caso le he dado inches, pero podrían ser centímetros también, ¿de acuerdo? Control intro y me va a guardar ahí ese gráfico. ¿Veis? Aquí aparece este gráfico guardado en PDF. Muy bien, pues hemos terminado con el bloque 6.